Porque la tentación va a llegar, joven. Pero el problema no es la tentación. El problema es cuando cedemos a la tentación. Jesucristo mismo fue tentado. Ese no fue el problema. Porque si Jesucristo quería, Él convertía el diablo en mantequilla y la piedra en pan. Pero Él nunca cedió a la tentación. Yo lamentablemente cedí a la tentación y tomé de aquella botella y me embriagué. Otros jóvenes vieron mi mal ejemplo y también se embriagaron. Esto ocurrió viernes por la noche. Domingo yo fui para la iglesia. Me quedé sentado en la última banca porque yo sabía que había pecado. Yo sabía que había faltado. Y muchas veces cuando el enemigo tienta a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes ignorantemente ceden a la tentación, vienen a la iglesia y se sienten acusados, porque eso es lo que hace el diablo. Apocalipsis capítulo 12 de 9 en adelante, Él es el acusador de los hermanos. El Espíritu Santo conmovió a uno de los jóvenes que fue parte de aquella noche y reveló lo que habíamos hecho. Entienda bien, cuando Dios revela algo, no es para avergonzarte, es para restaurarte. Tengo que repetir eso otra vez. Cuando Dios revela algo, no es para avergonzarte, es para restaurarte. Amén. Que Dios lo que está buscando es que nos arrepintamos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Y yo, en lugar de arrepentirme, cuando los líderes tomaron acciones disciplinarias, yo me aparté de los caminos del Señor. Mi vida se involucró en el licor aún más, en la droga, marihuana, cocaína, crack, pastillas. Me convertí en un traficante de droga. En aquel momento vivía en New Jersey y de Patterson, New Jersey hacia Nueva York traficábamos droga para venderlas en New Jersey. Por un tiempo tenía dinero, tenía carro, vestía bien, apartamento, party, fiesta. Pero todo era mucha bomba y poco chicle. Dije que todo era mucha bomba y poco chicle. Porque al principio todo sabe bueno. Al principio todo es un trago dulce, pero al final es un trago amargo. ¿Dicen amén? Amén. Pero Dios tenía un plan conmigo y no se iba a quedar con las manos cruzadas. Mi funeral comenzó en el momento que yo me aparté de los caminos del Señor. Y hay una generación de jóvenes que están como ese joven de Lucas capítulo 7. Van rumbo a ser enterrados, muertos, sin fe y sin esperanza. Y muchos de ellos en lugares donde hay fe. Muchos de ellos en lugares donde sus padres tienen fe. Muchos de ellos se criaron en las iglesias. Muchos de ellos alabaron a Dios. Muchos de ellos en un ambiente de fe ahora están en camino a ser enterrados. Pero Dios tenía un plan conmigo y Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. Y después de muchos años perdido en el mundo, en la maldad, en el pecado, mire joven, yo lo viví todo. Fiestas, party, droga, alcoholismo. Pero también viví el otro lado de la moneda. Porque comencé a consumir droga y me convertí en un drogadicto yo mismo. Después comencé a consumir. Y el que tenía dinero, carro, ahora estaba reuniendo monedas para comerse una hamburguesa. Caí preso un sinnúmero de veces. Mi vida se degradó. Mi funeral había comenzado. Pero un día, mientras me encontraba al frente de mi casa con otros compañeros, llega mi prima con lágrimas en su rostro. Ella sube al segundo piso. Después de unos minutos me manda a buscar con otro primo mío. Me manda a buscar y yo subo al segundo piso. Cuando abro la puerta, me encuentro con mi prima llorando, sentada en el sofá, lágrimas bajando por su rostro y por su mejilla. Yo la miro y veo su rostro que jamás podré borrar de mi memoria. Y yo le pregunto: Camil, ¿qué es lo que te pasa?
Ella me dice: Pochi, anoche tuve un sueño donde Dios me habló y me dijo que si tú no te arrepientes pronto, destrucción viene para tu vida. En aquel momento aquellas palabras me conmovieron. Mi corazón comenzó a latir, lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero estaba tan atado, tan engañado por las tinieblas y por este mundo, que yo dije: hoy no, quizás mañana, otro día, yo quiero disfrutar mi vida. Mira, joven, de la única manera que tú vas a disfrutar tu vida es cuando Cristo esté en el centro de tu existencia. Es la única manera. Yo tenía apenas 22 años, un mundo entero por delante. Le torné la espalda a mi prima y me fui. Y mientras iba caminando, bajando aquellas escaleras, ella me gritaba: Pochi, arrepiéntete. Yo me fui ignorándola, pero aquellas palabras se me metieron por dentro. Y en mí se cumplió aquella palabra que dice: huye al impío sin que nadie lo persiga. Cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, tú eres marcado. Tú eres marcado. Y no importa lo que corra, no importa para dónde vaya, no importa dónde te metas, eres marcado por Dios. Aleluya. Nunca disfrutarás lo que este mundo tiene. Yo vivía mirando por encima de mi hombro: huye al impío sin que nadie lo persiga. Un tiempo después, mientras estaba en mi recámara, aquellas palabras de mi prima martillaban mi conciencia: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo me levanté de la cama, el enemigo me habla porque yo quería ir para la iglesia, pero el enemigo me dice: no vayas esta noche, vete y emborráchate, endrógate, vete a fiestar, hazlo una última vez. ¿Cuántos saben que el diablo es mentiroso y padre de mentira? Amén. Llamé a mi compañero Carlos y a mi primo y le dije: esta noche nos vamos para Nueva York. El primer carro no llegó, el segundo se dañó, el tercero tampoco llegó. La misericordia de Dios en acción, iglesia, aleluya. Dicen amén conmigo, aleluya. Amén. Dicen amén. Amén. Estaba tan envuelto en el mundo y en el pecado que fuimos y nos robamos un automóvil. Nos robamos un automóvil. Cuando yo pienso todo lo que yo viví, todo lo que yo hice, y que ahora Dios está utilizando un trapo como yo, de aquella vida, de aquel mundo en que yo viví. Yo me robé un carro y rumbo a Nueva York fuimos. Llegamos a la 140 y la Broadway del Alto Manhattan. Allí nos estacionamos. Mi primo se quedó en el carro. Carlos y yo fuimos al punto a comprar esa maldita droga. Cuando yo venía de regreso, riéndome, caminando por aquella calle de la supuesta gozada que yo me iba a dar aquella noche, no me percataba que la palabra dice que nada ocurre sin que antes Dios se lo revele a uno de sus profetas. Y ya Dios había hablado. Y cuando llego al frente del automóvil, dos individuos se me acercan. Uno de mi lado izquierdo, otro de mi lado derecho. Toman a mi compañero Carlos, lo ponen en el piso boca abajo y le ponen una pistola detrás de su cabeza. A mí me toman y me ponen una pistola en mi cabeza. Nos quitan dinero, nos quitan prenda, nos quitan hasta la misma droga que habíamos comprado. Me quitaron el abrigo, yo tenía unas Timberlands y me las quitaron también. Cuando miro a mi compañero Carlos que está en el suelo, con aquella pistola detrás de su cabeza, forcejeando con aquel individuo que le estaba quitando todo lo que tenía, con aquella pistola detrás de su cabeza, cuando yo menos lo esperaba, ¡pau!, él recibe un tiro en su cabeza. En ese momento mis rodillas comienzan a temblar, mi corazón comienza a palpitar aceleradamente. Yo miro para mi izquierda, yo miro para mi derecha,
buscando la manera de cómo escapar de aquel momento, de aquella situación en la que yo me encontraba. Pero aquella pistola presionaba cada vez más y más mi cabeza, y sentía el frío de aquel hierro en mi cabeza, y cuando menos lo esperaba, ¡pau!, yo recibo un tiro en mi cabeza. En aquel momento todo se me puso negro, todo se me puso oscuro. Comencé a convulsionar y a botar sangre por mi boca, de tal manera que estaba haciendo gálgaras con mi propia sangre. Mi ojo derecho quedó explotado completamente, sangre saliendo por mi nariz. Una desesperación que no tengo palabras para explicarte lo que yo sentí en aquel momento. Buscaba para mi izquierda, buscaba para mi derecha, pero no encontraba un lugar donde apoyarme, porque no podía ver. Mientras yo me encontraba en aquella agonía, mientras yo me encontraba en aquel dolor, mientras yo me encontraba en aquel sufrimiento, que yo pensaba que era mi final, que yo pensaba que todo se había acabado, que yo pensaba que la vida de Pochi había llegado a su fin. Mientras me encontraba allí, como aquel joven rumbo a ser enterrado, un mundo por delante, tantas metas que alcanzar, tantos logros que manifestar. Ahora me encuentro por mi desobediencia con un tiro en mi cabeza y ciego. La muerte allí estaba lista para llevarme para el infierno. Ahí estaba el diablo con una sonrisa maquiavélica diciendo: aquí tengo uno que predicaba, aquí tengo uno que danzaba, aquí tengo uno que alababa, y aquí me lo llevo porque solamente sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Hay gente que están en la iglesia, pero ellos no están, pero la iglesia no está en ellos. Dicen amén, aleluya. Amén. Están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Y mientras yo me encontraba en aquella agonía, en aquel dolor, en aquel sufrimiento, caí en el suelo. Yo sentía que mi espíritu se desprendía. Yo sentía que todo se había acabado. Yo sentía que todo se había terminado. Yo pensaba que aquel era mi final. Joven, entienda, esto a mí nadie me lo contó. Esto yo no lo vi en una película de Hollywood. Esto no fue un libro que yo leí. Esto no fue un cuento de hadas. Esto lo viví yo en carne propia. Iglesia, hay un infierno que perder y hay un cielo que ganar. Yo sentía la misma garra del infierno jalándome para llevarme para el infierno. Y lo triste del caso es que yo había escuchado el mensaje. Yo había escuchado el evangelio. Yo sabía para dónde iba. Yo sabía para dónde mi alma iba a terminar. En aquel momento, cuando yo pensaba que era mi final, de repente yo escucho la voz de Dios que me dice: Pochi, arrepiéntete. Así como Jesús detuvo aquel funeral y comenzó a hablarle a aquel joven, yo escuché la voz de Dios que me decía: Pochi, arrepiéntete. Ay, levanta la mano arriba y dale gloria al que vive. Dale gloria al que vive. Jesús le decía a aquel joven: a ti te digo, levántate. Jesucristo me estaba llamando y decía: Pochi, arrepiéntete. En aquellos momentos yo saqué fuerza, yo no sé de dónde. Yo dirigí mi mirada al cielo y comencé a gritarle al Señor que me perdonara, que tuviera clemencia de mí. Aquel joven, dice la palabra, que se levantó y abrió la boca. Lea la Biblia, abrió la boca. ¿Me están oyendo? Aleluya. Y yo me levanté
Y yo comencé a clamar a Dios y a decirle al Señor que me perdonara y que tuviera misericordia de mí. Como Bartimeo me encontraba junto al camino gritando: Jesús, ten misericordia de mí. Qué triste que muchas veces esperamos a que la tragedia llegue para pedirle perdón a Dios. Qué triste cuando esperamos que llegue el dolor para pedirle perdón a Dios. Qué triste que tuve que perder la vista, recibir un tiro en mi cabeza para pedirle perdón a Dios. Pero mientras me encontraba en aquella agonía, en aquel dolor, en aquel sufrimiento, pensando que era mi final, Dios me dijo: arrepiéntete. Y yo abrí mi boca, yo me levanté, asumí mi posición. El diablo estaba allí, la muerte estaba allí, pero yo comencé a clamar a Dios. Y cuando yo pensaba que era mi final, clamé a Dios. Y tú sabes quién llegó, tú sabes quién se apareció. Allí llegó el león de la tribu de Judá. Allí llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dijo: no es tu final, es apenas tu comienzo. A su nombre, a su nombre. Dígale: esto no es quien lo pare, esto no es quien lo pare. El propósito en Dios en ti no hay quien lo pare. El llamado de Dios en ti no hay quien lo pare. El destino de Dios en ti no hay quien lo pare. ¿Cuánto lo creen conmigo? Aleluya. Jesucristo intervino en el momento más trágico de mi vida. Les dije el viernes que todos los tiempos en Dios son hermosos, ¿verdad que sí? Este tiempo para mí fue hermoso. Este tiempo para mí fue hermoso. Porque la misma bala que el diablo utilizó para matarme fue la misma bala que Dios utilizó para salvarme. My God. My God, my God, my God. Si le va a dar el aplauso, dáselo. Porque no es tu final, es apenas tu comienzo. El diablo se creía que te iba a detener, pero lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Dicen amén, aleluya. Póngase de pie, póngase de pie.